Armas de fuego. El concepto de un arma de fuego consiste en que este es un aparato mecánico que propulsa un proyectil a alta velocidad a través de un tubo como resultado de la expansión de gases que se produce al quemarse el combustible. Las armas de fuego han cambiado, pero aún se basan en forzar un proyectil, tal como una bala, a través de un cañón. Entre su clasificación están las escopetas, carabinas, ametralladoras, fusiles de precisión, metralletas, fusiles automáticos, fusiles de asalto y armas de defensa personal. Entre ellas, las más usadas están la AK-47, que es el cuerno de chivo, el AR-15, el subfusil Uzi, el Glock 17, Prieto Beretta 92, HKG-3, FN-FAL, carabina M4 y el fusil Galil. Zonas expuestas al trauma. Cabeza. Cualquier lesión en esta área es potencialmente grave, pues puede lesionar directamente las estructuras cerebrales o comprometerlas. Un 80% de los casos no logran sobrevivir y el 20% restante que llegan vivos al hospital tienen secuelas neurológicas. Cuello. Su mayor relevancia está en las posibles lesiones de la columna cervical, lo que implica riesgos de tetraplegia. Aquí se encuentra la tráquea, que es parte importante de la vía aérea, y además existe la posibilidad de lesionar los grandes vasos que pasan a través del cuello, como es la aorta, que pueden dejar sin riesgo sanguíneo al cerebro. Tórax. Pueden resultar lesionados órganos tales como el corazón, los pulmones y los grandes vasos, además de la columna por su cara posterior. El abdomen. Causa ruptura de grandes vasos como la aorta abdominal y órganos como el hígado, el vaso, el páncreas, la perforación de intestinos, el estómago, la vejiga y los riñones. Extremidades. Una herida de bala en una extremidad causa daño en huesos, tendones y ligamentos. También podría causar daño a los músculos, nervios o a los principales vasos sanguíneos. Bueno, continuando con el tema, ahora vamos a hablar de lo que son las heridas penetrantes y perforantes. En estas tenemos que las heridas causadas por proyectiles de arma de fuego ocasionan lesiones potencialmente mortales. Un proyectil que ingresa al cuerpo causa una herida penetrante, liberando toda la energía cinética de los tejidos circunvecinos. Esto, si atraviesa el cuerpo originando un orificio de entrada y de salida, se trata de una herida perforante, y en este caso solo es liberada una parte de la energía cinética del proyectil. Este tipo de lesiones dependen a su vez de la velocidad, masa, desplazamiento, estabilidad que tiene el proyectil, así como la proporción y resistencia del tejido contra el que impacten. Bueno, de ahí tenemos lo que son las heridas de proyectiles por alta velocidad. Tenemos que la principal particularidad de este tipo de proyectiles es la extraordinaria destrucción que originan en órganos y tejidos a consecuencia de las ondas expansivas de tipo ultrasónico. Bueno, además, estos proyectiles tienden a una gran desestabilización al rozar o chocar con estructuras, y por ello el trayecto y finalmente el orificio de salida pueden ser enormes y desconcertantes. Heridas por disparos de carga múltiple. Bueno, tenemos que en estos casos cada uno de los proyectiles, sean perdigones o postas, en razón de su diámetro provoca una herida en el punto de contacto sobre la superficie corporal. Ahora bien, cuando la dispersión de estos proyectiles no se ha producido todavía como consecuencia de la escasa distancia entre la boca del arma de fuego y el cuerpo, cabe la posibilidad de que todo el conjunto se traslade en una sola masa y produzca una sola herida de morfología irregular con bordes en forma de socavocados y tamaño variable. Lesiones atípicas y especiales. Si bien la morfología de las lesiones por arma de fuego anteriormente descritas obedecen a un patrón general que se repite normalmente, también cabe señalar que existen lesiones que difieren
respecto del modelo expuesto, entre las que tenemos lo que son las lesiones atípicas y las lesiones especiales. De ahí tenemos lo que son los factores que influyen en el tipo de lesión que se produce, entre los que tenemos lo que es el tipo de arma que se utiliza, el tipo de proyectil, calibre del mismo, número de disparos efectuados, distancia de los mismos y la región anatómica vulnerada. Bueno, las heridas por distancia, las armas de fuego se define como aquellos instrumentos destinados a lanzar violentamente ciertos proyectiles, aprovechando la fuerza expansiva de los gases que produce en su interior. Esto normalmente por la deflagración. Estos proyectiles poseen una gran energía cinética o fuerza remanente, por lo que alcanza largas distancias con gran capacidad de penetración. Y para el estudio de la distancia es necesario distinguir entre el supuesto de un disparo simple, lo que es un solo proyectil, o un disparo múltiple, que son varios proyectiles. En su clasificación de las heridas por distancia está el disparo de bocajarro, que es a cañón tocante, que es realizado en contacto directo entre la boca de fuego del arma y el organismo. Esto se caracteriza que tiene forma estrellada, con bordes desgradados, irregulares y ennegrecidos en su cara interna por la pólvora quemada estructurada. También se caracteriza por efectos de los gases, donde hay lesiones muy destructivas en los tejidos internos, con disecación de los mismos que se encuentra manchados de negro por el humo. También se clasifica en disparo a quemarropa, que en esto no suele superar los 30 centímetros hasta los 20 centímetros con armas antiguas, hasta de 10 a 15 centímetros con el revólver. Junto con la existencia del collaret erosivo hay una aureola de quemadura por la llama. La piel queda pergaminada del color oscuro o amarillento. Los pelos y el cabello quemados parcialmente. El tatuaje es denso y concentrado, con granos de pólvora incrustado y partículas metálicas tanto dentro como fuera y de la herida. Y en disparo a corta distancia, esto es a la que llegan los restos de la pólvora, queda comprendida entre los 30 centímetros y 30 centímetros. Esto no es a más de 1 metro. Es circunstancia que es muy variable dependiendo del tipo de pólvora de las armas de fuego empleadas, lo que es un aumento hasta el 35 centímetros. En las heridas presentan las características del anillo de Fichte, pero sin quemadura y con predominio de un repiqueteado hemorrágico disperso, que es producido por los granos de las pólvoras quemados o sin quemar, que se incrustan en la piel por su propia energía cinética. El tatuaje es indeleble. Y en disparo a larga distancia, esto es realizado a una distancia de más de 45 centímetros, lo cual constituye la ausencia de los elementos de tatuaje, como el ahumamiento. Cuando el plano del organismo queda fuera del alcance de las partículas y residuo del disparo que forman el tatuaje, el orificio presenta la cintilla erosivo-contusiva y hay una ausencia absoluta de tatuaje verdadero. Resumiendo, la apariencia de las heridas conforme a los rangos de la distancia, y siempre que no se entrancen cubiertas por prendas de vestir, pueden ser tal y como se presenta en el siguiente esquema, donde se muestra el cañón tocante, quema de ropa, corta distancia y larga distancia. Y en el caso del orificio que va a dejar la entrada de la bala, esto pues va a corresponder a una herida contusa. Dentro de sus características van a depender el tamaño de la munición,
si ésta está deformada por un impacto previo o si el proyectil fue único o fue múltiple, también el ángulo de la incidencia y si este atravesó la ropa. Y en el caso del orificio de la entrada, pues se va a estar conformado por los denominados elementos constantes, que el primero va a ser el anillo de limpieza, el anillo contuso erosivo y la infiltración sanguínea. Además de esto, otros elementos que son pues constantes es el halo cavernoso y el tatuaje y la quemadura. Se los voy a explicar un poco más a fondo estos. En este caso, en el anillo de limpieza, es el primero que va a ir de adentro hacia afuera y se va a producir, puede que tenga o que produzca material que va agregado a la superficie del proyectil, como restos de lubricante, partículas metálicas, pólvora o restos de la tela de la ropa del individuo, que va reteniendo que la zona más angosta del cono de la presión es menor, evidente cuando este proyectil pues va a atravesar su ropa u otros elementos donde un porcentaje de material de esta superficie pues va a quedar retenido en ellos. En el caso del anillo contuso erosivo pues va a corresponder a una zona de dermis expuesta como producto del roce del proyectil contra la piel, determinando la pérdida de la epidermis en el cono de la presión. Este va a ser el segundo de adentro hacia afuera. Su forma y simetría va a depender del ángulo de la incidencia del proyectil respecto a la piel, lo cual nos orienta respecto a la trayectoria probable dentro del cuerpo. El trauma causado a los tejidos por un proyectil va a determinar una infiltración sanguínea periférica al orificio de la entrada, ya sea por la ruptura de los vasos sanguíneos capilares de la dermis. En el halo cavernoso pues va a corresponder fundamentalmente al depósito de los elementos como por ejemplo pólvora alrededor del orificio de la entrada. Este va a ser muy susceptible de ser removido ya sea con el aseo de la piel. En el tatuaje se produce por incrustación en la piel de granos de pólvora incompletamente por partículas metálicas que van a quedar incrustados en el espesor de la piel y no son susceptibles de ser removidos con el lavado de esta zona. Y ya en el caso del orificio de salida, pues se va a formar por la presión ejercida por el proyectil, que ya va a ser desde adentro hacia afuera, vertiendo la piel, por lo que no va a presentar pues las características del orificio de entrada. Pero por otro lado, pues puede presentar un borde erosivo que se va a generar por el contacto de la epidermis vertida con la ropa u otra superficie. También pues puede dar salida al resto de los órganos lesionados en el trayecto y también va a requerir que el proyectil conserve suficiente energía cinética tras su paso por el cuerpo para poder vencer la resistencia de la dermis. En el caso de su tamaño va a ser similar al de un orificio de entrada, pero pues puede ser de mayor tamaño en proyectiles de alta velocidad o que se presenten expandidos. Por ejemplo, hay proyectiles que son diseñados para expandirse o ser deformados por impactos dentro o fuera del cuerpo. Heridas por perdigones. Son pequeñas esferas, generalmente de plomo. Actualmente se construyen también de acero. Solo excepcionalmente tienen algún tipo de recubrimiento y siempre es de tipo electrolítico, pues su pequeño diámetro no permite envueltas más sólidas. Cada uno de los perdigones es un proyectil y va a dar lugar a un orificio de entrada y un trayecto independiente. El tamaño del área de dispersión dependerá de la distancia a la que se ha efectuado el disparo. Al primer metro de distancia, los perdigones actúan como proyectil simple, y este tiene un contorno ondulado y carece de anillo de enjugamiento. A los disparos a corta distancia con munición moderna de calibre 12, 16 o 20, pueden marcar en la piel como una cruz de Malta, con un orificio circular en el centro. Conforme aumenta la distancia, a partir de 1 metro, los perdigones se dispersan, dando la forma de un cono, llamado rosa de dispersión. Cuando la distancia entre la boca del arma de fuego y el cuerpo es escasa, no se produce dispersión de los perdigones,
Así, todo el conjunto se traslada como una sola masa y produce una gran herida de morfología irregular, con bordes en forma de sacabocados, que se asemeja a un orificio horadado por un roedor, y que a diferencia de los orificios de bala, sí tiene relación directa con el diámetro del cañón, como lo vemos en la figura 6. Estas lesiones producen gran destrucción tisular y tienen una alta mortalidad. A mayor distancia, la dispersión de los proyectiles y sus respectivos orificios de entrada será mayor y su capacidad de penetración menor, ya que poseen menor energía cinética y deben ser retirados lo más rápido posible del organismo, como lo vemos en la figura 7. No es infrecuente que no existan orificios de salida, ya que estos proyectiles de poca masa pierden su energía cinética rápidamente en el interior del organismo. Hay que tener presentes que en disparos de corta distancia, el taco o pistón que impulsa a los perdigones puede entrar en la herida producida por estos, por lo que debe ser buscado dirigidamente. Partes de un cartucho. Se conoce como vaina al elemento cilíndrico, que envuelve y sustenta los demás elementos que componen un cartucho, impidiendo que los perdigones y la pólvora entren en contacto con las paredes del cañón. Históricamente, para la fabricación del tubo se utilizaba el cartón, pero hoy en día las vainas se componen de un tubo de plástico cilíndrico y un culote metálico. En el extremo anterior del tubo se encuentra el culote, que se fabrica a partir de una lámina de latón o acero latonado, que se troquela mediante una prensa para darle forma cilíndrica y se une al tubo de plástico con un proceso de embutido para conformar la vaina. Su misión principal es obturar adecuadamente el tubo de la vaina en los primeros instantes del disparo y seguidamente el cañón, evitando la fuga de gases de la combustión de la pólvora. Consiste en una especie de copa doble con cavidades situadas en posiciones opuestas, separadas por un pilar de unión. Una de las copas contiene los proyectiles y la otra la pólvora. El taco suele estar fabricado por inyección de un polímero plástico. El polímero utilizado puede ser de baja o de alta densidad, según se utilicen perdigones de plomo o acero respectivamente. El taco también separa la pólvora de los perdigones, impidiendo que se quemen tras su explosión. Además, en los cartuchos modernos, el taco hace la función de amortiguador. Proyectiles. Los proyectiles son el elemento principal del cartucho. Podemos encontrarnos infinidad de proyectiles, como pueden ser de plástico, de goma, un cilindro que separa en postas no esféricas, balas y postas esféricas en un mismo cartucho, con dardos o flechas en su interior, con forma de disco, de cobre macizo y punta hueca, o postas encadenadas, dependiendo el tipo de arma. Los perdigones de estos materiales tienen menos energía que los de plomo antimonio, con lo cual resulta más complicado conseguir una muerte limpia. Aún así, están ganando adeptos frente al perdigón del plomo en estos últimos años. Tatuaje y zona de ahumamiento. Se dice que el tatuaje se divide en dos, en verdadero y en falso. El tatuaje verdadero es por una parte la evidencia de la quemadura producida por los gases calientes que será apreciable tanto en la piel como en el vello circundante, así como también en la ropa si es que la hubiera. Y por otra parte, el depósito de los granos de pólvora y restos de metal que habrán quedado incrustados por la extraordinaria fuerza del disparo que será en la piel o alrededor de la herida. La zona del tatuaje falso, o también llamada zona de ahumamiento. Esta corresponde al área cercana al orificio de entrada del proyectil, donde se depositan los residuos del humo negro y de la pólvora que desaparecen con el lavado. La distancia a la que se estima que puede producirse el falso tatuaje es de 30 centímetros en pistolas y 25 centímetros en revólveres. En la parte derecha se puede apreciar un ejemplo del tatuaje verdadero y del tatuaje falso. Bueno, yo les voy a hablar sobre el médico legal o médico forense. El estudio de las lesiones por arma de fuego forma parte de uno de los temas más clásicos
constante y fundamentales en todos los tratados en medicina legal a lo largo de su historia. Esto obedece a dos cuestiones básicas. La primera es que todos los médicos deben conocer sus manifestaciones para su correcta interpretación, desde la óptica de la patología quirúrgica y de la patología forense. La segunda cuestión es que su producción exige siempre la investigación judicial, por lo que la participación especializada desde la medicina legal es imprescindible para la resolución del caso. Bueno, el médico legal hace la identificación de la herida de bala, la trayectoria, la distancia del disparo, la dirección y sentido del disparo, el calibre del proyectil, la identificación del arma, la etiología médico-forense del disparo y la detención de residuos de pólvora.